El silencio pesaba como una losa sobre los escombros calcinados del puesto avanzado de Talis. Las torres de vigilancia eran ahora columnas retorcidas de acero negro, y las cúpulas cristalinas que alguna vez reflejaban la luz doble del sistema Corián yacían quebradas como frágiles copas de vino, con los bordes afilados brillando entre ceniza. Entre los restos, sentada con las rodillas recogidas contra el pecho, temblaba una figura vestida con lo que quedaba de una túnica ceremonial azul. Su tela estaba rasgada, chamuscada, y sus bordes aún humeaban en algunos puntos. Alina, hija del gran mariscal Barik de Syr Valar, lloraba. Sin control. Las lágrimas surcaban la piel marcada por la suciedad y la sangre seca. Nadie la veía. Nadie debía verla. Porque en su mundo, en su cultura, llorar era el acto más bajo de debilidad. Pero ya no le importaba. Había perdido todo. Su escuadrón había sido emboscado, y no por el enemigo, sino por sus propios aliados. Una traición fría, premeditada. Un sacrificio calculado. Y ella, la última heredera de Syr Valar, había sido abandonada como pieza irrelevante de un juego mayor. El aire olía a ozono y a muerte. El viento levantaba nubes de ceniza que se pegaban a su piel. Los sonidos de la batalla habían cesado hacía horas, pero el eco aún resonaba dentro de su cabeza. La explosión que desgarró la plataforma central. Los gritos de los heridos. El rugido distante de las naves al alejarse sin ella. En medio de ese infierno silencioso, escuchó pasos. Se puso en alerta de inmediato, tragando el sollozo que aún le ardía en la garganta. Su mano buscó a ciegas el arma que ya no tenía. Apretó los dientes, dispuesta a morder si era necesario. Pero lo que emergió entre el humo no fue un soldado talisiano ni un cazador de recompensas. Era un humano. La figura alta se recortaba contra las llamas distantes. Llevaba una chaqueta larga de algún material desconocido, gastada y manchada por 1000 batallas. Su rostro estaba cubierto parcialmente por una bufanda sucia, y sus ojos eran oscuros, hundidos, pero tranquilos. No había miedo en su mirada. Ni juicio. Solo una calma desconcertante. Alina no sabía si debía gritar o rogar. No estaba segura de si los humanos eran amigos o enemigos en ese momento. Las alianzas se rompían y recomponían con cada ciclo estelar. Pero él no levantó armas. Solo la miró, y se sentó. No frente a ella. No al lado exactamente, sino a una distancia respetuosa. A su izquierda. Como si supiera que cualquier cercanía no pedida sería una ofensa. Durante un largo minuto no habló. No se movió. Solo se quedó ahí, compartiendo el mismo aire envenenado, la misma desesperanza. Fue ella quien rompió el silencio, con la voz más rota que nunca antes en su vida. ¿Qué haces aquí? Él se giró ligeramente, sin brusquedad. Te vi desde el acantilado. Y me pareció que no deberías estar sola. Ella soltó una risa vacía. ¿Crees que necesito compañía? ¿Después de esto? No. Creo que nadie merece llorar sola entre los muertos. Las palabras la golpearon más fuerte que un disparo. Cerró los ojos con fuerza, tratando de no dejar salir más lágrimas, pero era inútil. Su cuerpo entero temblaba. La dignidad no tenía lugar entre escombros. No necesito tu compasión, humano, espetó, sin mirarlo. Él no respondió de inmediato. Buscó algo en su cinturón, sacó una pequeña cantimplora y la dejó a su lado. No la obligó a tomarla. ¿Estás herida? Alina negó con la cabeza, pero luego susurró. No físicamente. Entonces puedes caminar. Eso es suficiente por ahora. Ella alzó la vista, irritada por su tono neutro. Su mundo acababa de caer, y él hablaba como si fuera un día más en su rutina. ¿Quién eres? Me llamo Darío. ¿De qué escuadra? De ninguna. Vine después. No pertenezco a ningún bando. ¿Un carroñero? Él la miró con una leve sonrisa. Si fuera uno, ya habría cogido lo poco que te queda. Alina se sonrojó de rabia, pero también de vergüenza. No sabía cómo reaccionar. Todo su mundo se había construido sobre jerarquías, respeto, superioridad genética, y sin embargo, ese humano no parecía ni inferior ni temeroso. Solo, humano. ¿Por qué no te vas? Preguntó en voz baja, apenas audible. Porque estás sola. Y nadie debería morir así. No hubo más palabras. Solo el crujido del viento entre vigas metálicas y el lento crepitar de una estructura colapsando a lo lejos. Ella apretó los labios, contuvo el orgullo, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que otro ser viviente compartiera su silencio.
No sabía por qué, pero algo dentro de su pecho se aferró a esa presencia. Como si algo finalmente hubiese dejado de hundirse. La noche había caído como un manto espeso sobre el campo de ruinas, y el aire comenzaba a enfriarse con una rapidez brutal. Cada bocanada de viento arrastraba polvo radiactivo y hollín, haciendo que respirar doliera. No había estrellas en el cielo de Talís, solo una bóveda opaca que ocultaba lo que quedaba del universo. Darío había encendido una pequeña lámpara de calor, con tecnología humana primitiva pero funcional. No había intentado hablar más con ella. Solo compartía el fuego, sentado en silencio, observando los restos de lo que había sido una civilización orgullosa. Alina lo miraba de reojo, sin querer admitirlo. Había pasado de desconfiar de él a estudiarlo en silencio. ¿Quién era realmente ese humano que no hacía preguntas, que no pedía nada, que simplemente estaba allí? Su quietud era desconcertante, incluso insultante para su mente educada en el arte de la manipulación y la estrategia. Estaba acostumbrada a negociar, a medir el poder en cada conversación. Pero con Darío no podía. No parecía jugar ningún juego. ¿Por qué no me temes?, preguntó de pronto, con un tono seco, casi desafiante. Darío tardó unos segundos en responder. Porque ya has perdido todo. Y lo mismo me ocurrió a mí. Su respuesta fue tan simple, tan directa, que le dolió más de lo que esperaba. El orgullo se le atragantó como una espina. No tienes idea de lo que he perdido, murmuró ella, casi entre dientes. Tal vez no. Pero puedo reconocer el vacío en los ojos de alguien que ya no espera nada. Ella desvió la mirada, tragándose las lágrimas que aún amenazaban con salir. No quería parecer más débil frente a él. Aunque algo en su interior empezaba a rendirse ante su calma. Nunca había estado tan expuesta, y sin embargo, por primera vez en su vida, no sentía que estuviera siendo juzgada. Mi nombre es Alina. Alina de SGR Valar, dijo de repente, en voz baja, como si esa confesión le costara la última reserva de fuerza que le quedaba. Darío la miró sin sorpresa, sin reverencias ni gestos de reconocimiento. Solo asintió. Alina. Es un nombre hermoso. Ella frunció el ceño. ¿No vas a inclinarte, a decir algo sobre mi linaje, mi casa, mi posición? No. Porque ahora no eres nada de eso. Eres solo tú. Y eso parece más real. Sus palabras eran como agua helada y cálida a la vez. La confundían. La perturbaban. Nadie había hablado así con ella jamás. Ni sus aliados, ni sus tutores, ni su prometido. Todos querían algo. Poder. Herencia. Control. Pero Darío no. Él la veía, sin pretensiones. ¿Y tú quién eres, entonces?, preguntó con más suavidad, como si la rabia empezara a desvanecerse. Soy Darío. Solo Darío. No tengo casa, ni bandera. No tengo nada que ofrecerte, ni nada que quitarte. Alina lo estudió de nuevo. Había algo en su postura. Una tensión escondida, como si el hombre frente a ella hubiera sido soldado alguna vez, o algo peor. Su manera de observar los movimientos del humo, su oído atento a los ruidos entre los restos. No era un civil común. Y sin embargo, no se comportaba como un guerrero. Había algo en él que escapaba a todas las categorías que conocía. ¿Qué hacías antes de llegar aquí?, insistió ella, curiosa. Buscaba sobrevivientes. Humanos, alienígenas. Da igual. Hay demasiados gritos que nadie escucha. Me cansé de ignorarlos. Alina cerró los ojos, sintiendo un temblor en la columna. Se dio cuenta de lo mucho que se había acostumbrado al desprecio, al interés disfrazado. Y ahora, ese hombre no le pedía lealtad, ni sumisión, ni perdón. Solo estaba allí. ¿Tienes familia?, preguntó sin pensar. Él bajó la mirada, y por primera vez, ella notó un destello de sombra en sus ojos. Tenía. Mi hermana murió en la primera oleada. Estaba en un orfanato. Fue uno de los blancos. Nunca encontraron su cuerpo. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Ya no era una barrera. Era un puente. Compartido. Intenso. Yo tenía una hermana también, susurró Alina. Se llamaba Baeri. Desapareció cuando tenía 6 años. Dijeron que murió. Pero nunca lo creí. Nunca hubo pruebas. Darío no dijo nada. Solo asintió, como si entendiera perfectamente lo que no hacía falta decir. El dolor se reconocía de inmediato. Después de un largo rato, ella habló de nuevo. ¿Y si lo que viene es peor?, preguntó, sin saber por qué.
Entonces vendrá, respondió él sin vacilar. Pero aún estamos aquí. El fuego crepitó entre ellos. Por primera vez en horas, Alina acercó un poco más su cuerpo al calor, y aunque no lo miró directamente, dejó que su pierna rozara la de él por un instante. Darío no se movió. Tampoco ella. Por algún motivo, el frío pareció un poco menos insoportable. Y en esa noche sin estrellas, entre las ruinas de un imperio traicionado, dos almas completamente opuestas comenzaron a entrelazarse, sin saber aún qué fuerza los empujaba. Pero sí sabían que, al menos por esa noche, no estaban solos. Las ruinas ofrecían poco refugio, pero Darío encontró un hueco en los restos semiderrumbados de una nave de transporte talisiana. Los paneles aún irradiaban un calor residual que los protegía del frío extremo de la madrugada. El lugar era angosto, techado parcialmente por los restos de una compuerta, pero bastaba para protegerlos del viento y del polvo. Se internaron allí sin hablar mucho, cada uno llevando el peso de sus pensamientos, y de algo más que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. Alina se recostó contra una plancha metálica cubierta de hollín. Su cuerpo dolía. Había ampollas en sus pies, cortes en sus manos, y un agotamiento tan profundo que ni su orgullo podía disfrazar. Aún así, cada vez que sus ojos se desviaban hacia Darío, su cuerpo reaccionaba con algo más que dolor. Él se acomodaba de cuclillas, revisando una vieja tableta de rastreo, proyectando mapas tácticos dañados. Su rostro, iluminado por la luz verdosa de la pantalla, era como una estatua. Serio, concentrado, impenetrable. Pero había algo en la forma en que deslizaba los dedos, en cómo miraba hacia ella cuando pensaba que no lo veía, que delataba una tensión que iba más allá de lo táctico. Alina no sabía si era la tensión acumulada o el silencio prolongado, pero cada segundo al lado de ese humano la hacía sentir extrañamente viva. ¿No vas a dormir?, preguntó en voz baja, rompiendo el silencio. Darío levantó la mirada y esbozó una sonrisa suave. No confío en los sensores de movimiento. Prefiero mantenerme despierto. Eso es insensato. El cuerpo humano necesita descanso. Y tú necesitas compañía, dijo él, sin dudar. Lo sé porque, aunque no hablas, no dejas de mirarme. Alina se irguió de golpe, sintiendo el calor subiendo por su cuello. No te atrevas a... Pero no pudo terminar la frase, porque en ese momento se dio cuenta de que él también la estaba observando. No con burla, no con deseo vulgar, con una intensidad calmada, como si viera algo dentro de ella que ni siquiera ella misma conocía. No estaba, intentó justificarse, pero su voz tembló. No tienes que explicarte. Aquí no hay jerarquías, ni deberes, ni testigos. Solo tú y yo. Lo demás, ya no importa. Alina cerró los ojos por un instante. Su corazón latía con más fuerza. No quería sentir eso. No ahora. No después de lo que había pasado. Pero el calor que él proyectaba, su voz grave, la forma en que no buscaba nada, y aún así lo ofrecía todo, era demasiado. Estoy confundida, dijo finalmente, en un susurro que apenas era audible por encima del viento. Darío se sentó junto a ella, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que pudiera sentir su calor. Eso es humano, respondió él con serenidad. Ella lo miró, y por primera vez, no vio un enemigo, ni un extraño, ni siquiera un rescatador. Vio a alguien que llevaba tanto dolor como ella, que había aprendido a vivir con la pérdida, a respirar dentro de la herida. Y en ese espejo, se sintió comprendida. ¿Puedo?, comenzó a decir, sin saber cómo terminar la frase. Él no dijo nada. Solo asintió. Alina se deslizó lentamente hacia él. Primero fue su hombro contra el de él. Después, su cabeza se apoyó contra su pecho. El latido que escuchó fue firme, constante. No era el rugido de un guerrero. Era la vibración callada de alguien que se mantenía en pie por voluntad, no por gloria. Darío no la abrazó, pero permitió que se acercara más. No habló. No preguntó. Solo permaneció allí. Mi pueblo desprecia el contacto físico innecesario, susurró Alina. El mío lo necesita para recordar que estamos vivos. Ella cerró los ojos, dejando que el olor a metal y sudor se mezclara con la extraña calidez que él irradiaba. Había algo profundamente reconfortante en ese contacto. Como si, entre tanta muerte y humo, el cuerpo de ese humano fuera el último refugio donde aún palpitaba el futuro. Pasaron los minutos. Luego, las horas. La incomodidad inicial se transformó en algo más cálido, más suave, más íntimo. Alina no sabía cuándo su mano terminó sobre el pecho de Darío.
Tampoco supo quién se inclinó primero. Solo sintió sus labios encontrarse. Fue un beso corto, cargado de duda. Pero no fue un error. Fue necesario. Se separaron sin decir palabra. Solo se miraron. Y por un instante, no importó la guerra, ni la traición, ni las casas nobles. En medio de un mundo en ruinas, dos corazones habían encontrado algo que parecía imposible, un respiro. No hubo promesas. No hubo confesiones. Pero esa noche, bajo una nave caída y entre los susurros de las brasas moribundas, nació algo que ni siquiera los mapas estelares podrían predecir. Y cuando Alina cerró los ojos por fin, acurrucada junto a él, supo que el fuego que ardía en su pecho no venía de los escombros. Venía de él. El alba no llegó como una promesa. Se arrastró sobre el paisaje como una herida mal cerrada. Un tenue resplandor gris filtrado entre los gases tóxicos y el humo perpetuo del bombardeo les anunció que otro ciclo había comenzado. No había cantos, ni aves, ni vida. Solo un silencio espeso, cargado de amenaza. Darío fue el primero en moverse. Abrió los ojos con rapidez, como si no hubiese dormido del todo, aunque no la había soltado en toda la noche. Alina aún respiraba suavemente contra su pecho, y aunque su cuerpo temblaba por el frío, no se apartaba de él. No lo había hecho en toda la noche. Por primera vez desde su caída, su sueño había sido profundo, sin sobresaltos. Pero duró poco. Un zumbido lejano le crispó los sentidos. Darío se incorporó sin decir palabra. Tomó el sensor portátil y lo encendió. La pantalla, dañada y parpadeante, mostraba un eco de movimiento no natural acercándose desde el norte. Era rápido, irregular, con una frecuencia que no podía pertenecer a una criatura salvaje. Lo reconocía bien, drones. Se volvió hacia ella y le acarició el hombro con firmeza. Alina, tenemos que movernos. Ella abrió los ojos de inmediato. No hubo preguntas. No hubo quejas. Su instinto de nobleza ya no regía su cuerpo. Ahora era pura supervivencia. Tomó su capa rasgada, se puso de pie y asintió. Salieron de la nave hundida y comenzaron a avanzar por el campo de ruinas. La ruta no era directa. Darío la guiaba entre pasajes ocultos, corredores de acero retorcido, viejos depósitos abandonados. Se movía con precisión militar, como si el terreno hablara con él. ¿Estás seguro de que no era soldado?, preguntó Alina mientras corrían entre una estructura medio colapsada. Estoy seguro de que nunca quise serlo, respondió él sin girarse. Pero sabes cómo moverte, cómo esquivar sensores, cómo matar. Lo aprendí después de perder demasiado. El tema quedó ahí. Ambos sabían que cualquier palabra más profunda los acercaría demasiado al dolor. Y el dolor era una distracción. No podían darse ese lujo. El zumbido se hizo más fuerte. Los drones aparecieron por fin en el cielo plomizo. Pequeños, esféricos, con lentes rojizos que escaneaban los restos como ojos insaciables. Uno de ellos se detuvo de golpe al detectar calor residual. Luego descendió lentamente, enfocándose en los restos de la nave donde habían dormido. Darío apretó los dientes y tomó la mano de Alina. Nos rastrean por calor corporal. No dispares si no es necesario. ¿Y si nos detectan? Entonces corre. Pero no corrieron. Se ocultaron en un antiguo conducto de ventilación. La entrada estaba parcialmente bloqueada por escombros, lo cual lo hacía perfecto. Dentro, el aire era denso y caliente, pero los protegía de los sensores térmicos. Ambos se deslizaron por el estrecho túnel, hombro con hombro, pecho con espalda, sin espacio para moverse más allá de un suspiro. ¿Cuántos serán?, preguntó ella, mientras sus cuerpos se rozaban en cada movimiento. Demasiados para enfrentarlos ahora. Probablemente enviados por la misma casa que te traicionó. Quieren mi cabeza. No puedo seguir huyendo. Darío se detuvo y giró el rostro hacia ella, su respiración casi tocando la suya. No estás huyendo. Estás viva. Eso es diferente. Sus miradas se encontraron en esa oscuridad caliente y asfixiante. No había tiempo, ni espacio, ni oxígeno para el orgullo. Él llevó la mano a su mejilla, y en ese contacto no hubo deseo, ni pasión desbordada. Hubo algo más peligroso, ternura. No deberías protegerme, susurró ella. Y tú no deberías importarme. Pero lo haces. El silencio los atrapó por un segundo que pareció eterno. Afuera, los drones se alejaban. Pero dentro del ducto, algo más se acercaba. De pronto, un estruendo metálico sacudió el túnel.
Una mina olvidada había sido activada por los pasos erráticos de un droide. La explosión fue breve, pero brutal. La onda de choque hizo vibrar la estructura y empujó a Darío sobre ella. El túnel crujió. Polvo, chispas, calor. Tenemos que salir ahora, gritó él. Reptaron con velocidad, sin elegancia, arañando sus brazos y piernas con cada palmo. Alina se cortó la frente, y la sangre bajó hasta sus labios, cálida, espesa. Pero no se detuvo. Cuando emergieron al otro lado, rodaron cuesta abajo por una ladera de metal oxidado hasta llegar al borde de una caverna artificial, una zona subterránea creada por el colapso de un almacén de suministros. Respiraban agitadamente, ambos cubiertos de hollín y sangre. Ella estaba temblando, pero no por el miedo. Había rabia en su mirada. Una furia que ya no apuntaba al enemigo, sino a sí misma. No quiero seguir escapando, dijo con la voz grave, casi quebrada. Darío la miró y asintió lentamente. Entonces prepárate para pelear. ¿Con qué armas, humano? Apenas tengo fuerza para sostenerme en pie. Él abrió una mochila que había llevado consigo desde el principio y sacó un blaster de energía antigua, modificado con tecnología humana. Luego le tendió una pequeña esfera metálica que latía con una luz roja. Este detonador reactivo es el último que tengo. Si te atrapan, lo usas. Yo me quedaré hasta el final. Ella lo observó, sin tomar el arma. No entiendo por qué haces esto. Darío se acercó a ella, puso el blaster en su mano y la cubrió con la suya. Porque cuando te vi llorando entre los escombros, vi algo que nadie más parece ver. No una princesa caída. No una carga. Vi a alguien con la fuerza de sobrevivir, incluso rota. ¿Y tú qué eres entonces? Tal vez soy solo eso. El que se sienta al lado de quienes nadie defiende. En el fondo del refugio improvisado, el eco de más drones acercándose los hizo entrar en acción. Esta vez, ella no tembló. Se levantó, cargó el arma. Y por primera vez desde su caída, sus ojos no lloraban. Ardían. La calma nunca fue un refugio duradero en Talis. Desde el momento en que Darío y Alina emergieron de la oscuridad de la caverna subterránea, sabían que el tiempo se les había acabado. El zumbido agudo de los drones se convirtió en una sinfonía de muerte acercándose desde el horizonte. La persecución ya no era sutil. Ahora era abierta, implacable. Se refugiaron en una vieja instalación médica enterrada bajo la arena volcánica, oculta tras capas de escombros y muros colapsados. Darío la conocía bien. La había encontrado semanas atrás y había almacenado allí provisiones de emergencia. Pero ahora, ese escondite sería una jaula. Alina se quitó la capa empapada en sangre y barro. Su frente seguía abierta, la herida había dejado un reguero oscuro sobre su mejilla. No se quejó. No pidió ayuda. Se sentó junto a la pared, respirando con dificultad. Tenía la mirada fija, pero no vacía. Había algo nuevo en sus ojos. Una decisión. Darío revisaba el lugar con rapidez. Instaló trampas. Activó escudos rudimentarios. Preparó explosivos artesanales con una precisión que solo el dolor enseñaba. Cada movimiento hablaba de experiencia, de supervivencia, pero también de urgencia. Ella lo observaba en silencio. Tu cuerpo no se mueve como el de un explorador, dijo, finalmente. Ni como el de un carroñero. Él no la miró. No lo soy. Entonces dime la verdad. ¿Quién eras antes de venir a este planeta? Darío detuvo sus manos. Se incorporó despacio, cruzando la mirada con la suya. La verdad no necesitaba adornos. Fui parte del Escuadrón Delta de la Unión Independiente, entrenado para infiltración, sabotaje, extracción en zonas hostiles. Ella frunció el ceño. Su respiración se volvió más lenta, como si procesara el peso de esa revelación. Los Delta no existen oficialmente. Así es. ¿Y por qué alguien como tú está en un planeta al borde del olvido, arriesgando la vida por una desconocida? Darío se acercó a ella. Se arrodilló frente a su cuerpo agotado, sucio, desgastado. La miró con una intensidad que no era militar. Era humana. Porque ya me cansé de matar por bandera sin alma. Y porque cuando te vi, no vi una misión. Vi a alguien que merecía vivir, incluso si todos te habían descartado. Ella apretó los labios. La emoción le subía por el pecho como una corriente incontrolable. Pero no era ternura. Era ira. Ira contra sí misma. Contra su debilidad. Contra el mundo que había fabricado para ella una vida de oro y traiciones.
¿Y si mueres por mí, eso también es parte de tu redención? Darío le sostuvo la mirada sin vacilar. No quiero redención. Quiero que tengas otra oportunidad. Aunque yo no la tenga. Las palabras se clavaron en su interior con la precisión de un disparo limpio. Sintió el corazón vibrar, no por miedo, sino por algo más profundo. Por primera vez, alguien no la estaba salvando por deber. La estaba eligiendo. A ella. No al linaje. No a la utilidad. Solo a ella. No supo por qué lo hizo, ni cuándo se levantó. Solo supo que de pronto sus manos tomaron el rostro de Darío con firmeza. Que lo besó con rabia contenida, con necesidad, con furia. No fue suave. Fue desesperado. Como si cada segundo fuera un grito. Como si en ese contacto pudiera quemar todos los errores que la atormentaban. Él la abrazó con fuerza, sin detenerla. Dejó que su energía lo envolviera, que su cuerpo hablara el idioma que tanto tiempo se le había negado. Las manos de Alina buscaron su espalda, su pecho, su cuello. Y en ese espacio sagrado, donde no había reglas ni jerarquías, encontraron un instante de vida en medio de la muerte. El sonido de un dron estrellándose contra una trampa los devolvió a la realidad. Ambos se separaron, agitados, pero ya no eran los mismos. Alina levantó el blaster, lo cargó con una seguridad nueva. Se posicionó tras una de las columnas. Miró a Darío y asintió. No voy a morir escondida. Él le devolvió la mirada. Sonrió levemente. Eso pensé. Los primeros enemigos entraron por los niveles superiores. Dispararon a ciegas, confiando en el caos. Pero Darío y Alina no eran presas. Eran cazadores esperando su momento. Los disparos de ella fueron certeros. Letales. Como si cada muerte limpiara un poco de su pasado. Como si la sangre que derramaba fuera la de todos los que la abandonaron. Él se movía como una sombra, apareciendo entre columnas, atacando con precisión quirúrgica. Explosivos activados en secuencia. Vigas colapsadas. Polvo, fuego, gritos. Pero la ventaja duró poco. Un escuadrón blindado irrumpió por el costado oeste, arrasando todo a su paso. Uno de los disparos alcanzó a Darío por el hombro. Cayó de rodillas. Alina gritó su nombre sin pensarlo. Corrió hacia él, disparando sin mirar, cubriéndolo con su cuerpo. Sus dedos temblaban al presionar su herida. No te atrevas, murmuró con los dientes apretados. No te atrevas a morir ahora. Él la miró, jadeando. Todavía no es el final. Maldita sea, Darío. Si tú caes, tú vas a vivir. Alina tomó el detonador reactivo que él había escondido. Miró el panel de control. Lo entendió al instante. Una pulsación doble activaría la explosión retardada. Una sola, la inmediata. Ella lo activó sin dudar. Pero no huyeron. Ella lo levantó, lo sostuvo. Juntos cruzaron el pasillo hasta la salida trasera. Sus cuerpos chocaban, su respiración era una sola. La base comenzaba a temblar. Cuando llegaron a la superficie, una explosión sacudió la tierra. La instalación entera colapsó detrás de ellos. El fuego y el polvo se alzaron como un grito al cielo. Ambos cayeron en la arena. Exhaustos. Vivos. Ella lo abrazó fuerte. Llorando. No por miedo. Sino por lo que acababan de lograr. Por todo lo que aún no habían dicho. Darío se incorporó lentamente, sangrando, pero respirando. ¿Qué viene ahora?, preguntó con voz débil. Ella le acarició el rostro con ternura feroz. Venganza. Y libertad. El amanecer no se parecía a los anteriores. Por primera vez desde que cayó todo lo que conocían, el cielo parecía abrirse. Las nubes radiactivas se disipaban lentamente, dejando entrever un azul pálido y estéril. Y sin embargo, en esa frialdad desolada, había algo que respiraba nuevo. Darío estaba sentado junto a una formación rocosa, la herida de su hombro vendada de forma improvisada con tiras arrancadas de su abrigo. Su rostro estaba demacrado, pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos aún eran los mismos, firmes, enfocados, presentes. Alina caminaba de un lado a otro, blaster en mano, con los restos de la capa ondeando tras ella. Su cabello, enmarañado por la guerra y el viento, le caía sobre los hombros como una corona salvaje. Sus pasos eran firmes. Ya no había duda en ellos. No caminaba como una fugitiva. Caminaba como una líder que aún no había reclamado su causa. Hay un punto de extracción humano al noreste, informó ella sin mirarlo directamente. Distante, pero posible.
¿Sabrán que vamos? Probablemente. Pero ya no voy a esconderme. Darío sonrió. Le gustaba oírla así, con voz fuerte, con decisión, con vida. ¿Y qué harás cuando llegues? Ella se detuvo. Lo miró en silencio. Depende de si tú llegas conmigo. Él estiró el brazo. Le costaba moverse, pero no apartó la mirada. Entonces vamos. El trayecto fue arduo. 4 días atravesando zonas contaminadas, campos de ceniza, cuevas ocultas y pueblos muertos. Sobrevivieron con lo justo. Compartieron raciones, abrigo, palabras escasas. Pero cada noche, al caer el sol, ella se recostaba sobre su pecho, y él la cubría con su cuerpo. Y eso bastaba. Dormían como si el universo ya no pudiera tocarlos. En el 5.º día, divisaron la antena de retransmisión del puesto humano. Estaba semidestruida, pero seguía activa. Un parpadeo azul les confirmó lo imposible, señal de respuesta. Alina se volvió hacia él. Esta es la última parte. Darío la miró fijamente. Había algo más detrás de su voz. Un temblor que nada tenía que ver con el miedo. Dilo, pidió él. Si ellos me reconocen, pueden usarte como moneda de cambio. Si descubren quién soy, puedo negociar, mentir, manipularlos. Pero tú, yo no soy parte del trato. Ella negó. Se acercó. Lo tomó por el cuello de su abrigo y lo atrajo hacia sí. Sus labios se encontraron con los de él sin urgencia, sin desesperación. Era un beso distinto. Un beso que despedía la guerra y saludaba a algo nuevo. No pienso llegar sola, Darío, ni ser reina de ruinas. Entonces sigamos juntos. No como fugitivos. No como soldados. Como lo que somos. Subieron la colina. 2 centinelas humanos apuntaron con rifles desde la entrada del campamento. La tensión creció al instante. Pero antes de que Darío pudiera hablar, Alina alzó la voz. Soy Alina de SYR Valar. Ya no represento ningún trono. Pero tengo la ubicación de los arsenales secretos del Consejo Imperial. Y estoy dispuesta a compartirlo, si él entra conmigo. Los soldados se miraron. Luego asintieron. Les abrieron paso. No hubo disparos. No hubo traiciones. Solo silencio. Y luego, el primer atisbo de esperanza. Días después, la historia de la princesa caída y el humano errante empezó a circular entre los supervivientes. No como una leyenda de guerra, sino como el inicio de algo más grande. Ella no reclamó su trono. Reclamó su voz. Usó su nombre para unir facciones rotas, proteger a refugiados, desmantelar los restos del sistema que la había traicionado. Darío no regresó al frente. Se quedó a su lado, como guardián, como igual. Le enseñó a los suyos a sobrevivir sin miedo. A vivir sin obedecer ciegamente. A mirar más allá del linaje y ver el valor real. El mundo no se reconstruyó de la noche a la mañana. Pero comenzó. Desde un rincón remoto del sistema Corián, renacieron ideas que no llevaban estandartes ni himnos, solo una historia sencilla. 2 corazones rotos se encontraron entre los escombros. Y se eligieron. Cuando alguien le preguntó a Alina años después qué fue lo más valiente que hizo en la guerra, respondió sin dudar. No disparé primero. Me senté a su lado. Y Darío, con una sonrisa leve, añadió. Y desde entonces, nunca volvió a estar sola. El resto, fue vida. Y esta vez, no fue destruida. Fue compartida. Fin.